Capítulo 11. Naruto esperó pacientemente en la sección Uchiha de la aldea mientras esperaba que Sasuke Uchiha llegara a casa. Le había dado al joven la fecha límite de la finalización de los exámenes de Chunin para entregarle su pago por la devolución de sus testículos y los exámenes habían terminado oficialmente. Así que aquí esperó a que regresara. Pero no había estado ocioso todo este tiempo desde que envió cuervos para entregar 2 paquetes, uno para Choji y el otro para Shino. Habían sido parte del grupo que lo intimidaba en su juventud, por lo que también eran parte de su vendetta y no se había olvidado de ellos. Sonrió mientras pensaba en cómo se vengó de ellos, ya que la forma en que lo hizo fue tan perfecta, ya que estaba diseñada para que cada persona arruinara sus vidas como habían arruinado su infancia sin remordimiento. Para Shino, tenía una caja manipulada de un químico que inventó que era venenoso solo para los insectos mientras dejaba vivos a los humanos. Lo había hecho para un hombre con una grave plaga de insectos dentro de su casa. Había costado bastante ajustar el lote perfectamente para el uso real, pero al final valdría la pena. Ahora, el truco de este veneno que preparó fue que empapó la piel de una persona hasta el hueso y permaneció allí, por lo que cualquier intento de implantar más insectos fracasaría, ya que morirían estando solo en él y aún más si estaban dentro de él. Shino sería expulsado de su clan con seguridad después de que eso sucediera, ya que su clan usaba jutsu relacionado con errores y no tener la capacidad de hacerlo solo lo convertiría en la oveja negra de la familia hasta el punto de ser repudiado. Con Choji tenía algo más planeado para él que probablemente tendría el mismo resultado final. Era un pastel maldito que Naruto le había comprado a una anciana muy extraña a la que le gustaba maldecir a la gente por cualquier maldita razón. La única razón por la que no maldijo a Naruto, que estaba allí en primer lugar buscando cierta hierba para investigar, fue porque curó su ceguera y le dio nuevos ojos para ver una vez más. En retrospectiva, no tenía idea de si eso era algo bueno o malo dadas las acciones de ella, pero le salvó el trasero de ser maldecido para que realmente no pensara en las repercusiones. De hecho, había contemplado matarla para salvar a otros en el futuro, pero para ser honesto, lo pensó desde una perspectiva diferente y se dio cuenta de que ella solo maldecía a las personas que invadían su tierra, por lo que no era entonces, como medio de pago, dado que ella no tenía nada de valor monetario dado su estado de vida como un ermitaño, pidió una maldición que podría dar a otro en su lugar. Ella se había reído como la típica bruja malvada de los cuentos y le había dicho que tal cosa era fácil de hacer. Así que pidió un pastel que maldijo a quien lo comiera para perder peso demasiado rápido y que tuvieran que comer tanto para no morir de hambre. La mujer le había hecho un pastel de ese tipo, que luego congeló para usarlo más tarde, lo calentó y se lo entregó a Choji en el hospital junto con una tarjeta de mejorate para que no sospechara. El niño estaba en el hospital recuperándose de una marioneta que le explotó en la cara, por lo que era común ver a la gente deseándole lo mejor en su camino hacia la recuperación. Su cuervo había visto cómo el niño se comía todo el pastel solo y volaba para transmitirle la información a Naruto. Afortunadamente, no tuvo que esperar allí por mucho tiempo ya que Sasuke finalmente apareció en su casa. Naruto se rió mentalmente ya que en realidad había adivinado en cuál había vivido Sasuke ya que no tenía idea de dónde vivía exactamente en esta área. El lugar era grande, con muchas casas que ahora estaban vacías ya que el Uchiha que una vez vivió en ellas había sido asesinado por el hombre que él mismo había matado antes de cosechar sus ojos. Se preguntó si los espíritus de los Uchiha podrían sentir esto, y si lo hicieron, se preguntó cómo se sentirían en la situación. ¿Estarían felices de que los hubiera vengado personalmente o estarían enojados porque Sasuke no lo había hecho él mismo dado que era su deber como único sobreviviente del clan vengarlos? De cualquier manera, no le importaba ya que realmente no le importaba. Hola, Sasuke, dijo Naruto mientras se apoyaba contra la pared al lado de la puerta principal. Sasuke dejó caer las compras que tenía en la mano ya que la presencia de Naruto significaba que había venido por el dinero que Sasuke le debía. He venido a cobrar lo que me debes. Así que te preguntaré si tienes mi dinero. Lo siento, tartamudeó Sasuke, ya que el recuerdo de la amenaza de Naruto volvió a su mente de repente, y querido Kami, le horrorizó imaginarlo solo. He estado tan ocupado que no he tenido la oportunidad de recolectarlo todo. Por favor, dame un poco más de tiempo y te lo conseguiré. Fue un error honesto, lo juro. Oh, dijo Naruto con una sonrisa mientras abría su reloj de bolsillo y miraba la hora un poco antes de cerrarlo y volver a guardarlo en su bolsillo. Bueno, si fue un error honesto, entonces no hay daño ni falta. Solo págame al día siguiente más o menos y todo estará bien.
Naruto luego caminó hacia Sasuke, pero no antes de abofetearle levemente la mejilla un par de veces mientras pasaba. Sasuke finalmente respiró hondo cuando Naruto pasó caminando, ya que estaba realmente asustado de que Naruto le hiciera algo doloroso por no tener el dinero que se le debía según lo acordado. Espera un segundo, dijo Naruto mientras se detenía a unos metros de donde Sasuke todavía estaba parado en un intento de calmarse. Antes de irme, tengo una pregunta rápida para ti. Sasuke luego sintió un dolor como nunca antes había sentido cuando su pierna se dobló de una manera que no se suponía que debía ir, rompiéndola con el hueso adentro visible de la forma en que estaba doblada. Naruto había puesto un poco de sangre en su palma mientras abofeteaba a Sasuke como lo había hecho, pudiendo así hacerle esto al hijo de puta sin darse cuenta. «¿Huele?», dijo Naruto con una sonrisa siniestra en su rostro mientras se daba la vuelta para hablar con él. ¿Sí?, gritó Sasuke con dolor porque quería hacer algo, cualquier cosa para volver a poner su pierna en su lugar, pero su cuerpo no lo escuchaba por alguna razón. «¿Por qué haces esto? Te pagaré tu dinero». «Oh, creo que lo harás», dijo Naruto con voz tranquila, pero aún escalofriante, y generalmente tengo más indulgencia para el pago con las personas ya que las cosas suceden. Pero te di un tiempo muy claro de pago, y no tengo paciencia para ti de todas las personas. ¿Qué te he hecho?». Sasuke gritó, pero sus gritos solo se amplificaron cuando Naruto repitió el proceso con su otra pierna esta vez. «¿Qué hiciste?», preguntó Naruto con una ceja levantada. «Sasuke, ¿pensaste que olvidaría lo que me hiciste después de todos estos años? Mira lo que les he hecho a todos en tu antiguo grupo. Corté las extremidades de Kiba sin posibilidad de curarme. Naruto está envenenada de una forma en la que nunca se recuperará, y así sucesivamente. Luego estás tú, la tercera persona a la que más odio de todas ellas. Kiba fue la cuarta persona a la que más odié, y ya viste cómo funcionó para él, claro. Como el día». Sasuke tragó saliva audiblemente cuando Naruto se acercó a él. No era como si pudiera arrastrarse con las piernas jodidas, como si estuviera ni su cuerpo rígido, debido a que Naruto controlaba su sangre. ¿Recuerdas ese día del que hablo, Sasuke?, dijo Naruto con una mirada fulminante, el día en que desbloqueaste tu maldito Sharingan. Estabas muy orgulloso de eso, pero tenías que ver con tus propios ojos cuán poderoso. Lo fueron y me usaron como sujeto de prueba. Los usaste tan felizmente en mí con la orden de tomar un pedazo de vidrio roto y afilado para cortarme la garganta. Pero por razones que ni yo entiendo, lo más probable es que sea una voluntad fuerte. Para vivir, me liberé de tu hipnosis y viví más allá de ese día. Intentaste acabar con mi vida por una prueba, y eso solo es suficiente para solidificar mi odio por ti. Pero, oh no, solo empeora a partir de ahí. En este punto, Sasuke literalmente se había orinado de miedo ya que podía sentir la ira saliendo de Naruto ya que estaba tan cerca de él. Si Naruto quisiera, podría estrangularlo, estaba tan cerca. Después de 9 largos años lejos de este infierno en el que nací, dijo Naruto mientras extendía las manos para enfatizar el punto de que estaba hablando de la aldea como un todo, en la que me hice más fuerte y me convertí en lo que soy, al pura casualidad que te volví a encontrar. No fue planeado, sino pura coincidencia que nos volviéramos a encontrar ese día en Wave. Pero de todas las cosas horribles que podría haber escuchado de ti, solo tenías que decir lo peor de lo peor. Fue en este punto que los ojos de Naruto se transformaron en el Mangekyo Sharingan cuando tomó a Sasuke por la garganta y comenzó a apretar lo suficientemente fuerte como para que Sasuke pudiera respirar, aunque apenas si sus jadeos sirvieran para continuar. Tuviste la audacia de amenazar a mi novia con violarla. Dijo Naruto con los ojos llenos de odio sin medida. Tenía muy pocas personas a las que pudiera llamar verdaderos amigos, y las defendería hasta el final si fuera necesario, siendo su masacre del shinobi de Kiryu una clara indicación de eso. Pero, oh no, también tuviste que decir que la arrastrarías de regreso aquí, donde harías que un miembro de Yamanaka alterara sus recuerdos, y luego la embarazaras a la fuerza para llevar a tus hijos bastardos. ¿No te hundirás? Y tienes el descaro de afirmar que eres un miembro de élite del clan cuando has intentado tales atrocidades incluso antes de cumplir los 18 años. Naruto luego arrojó a Sasuke, y cuando digo lanzar, fue con suficiente poder en el lanzamiento para que no solo volara por el aire, sino que atravesara varias de las paredes de su casa antes de detenerse cuando golpeó el último. Uno demasiado suave para romper. Sasuke estaba tosiendo mucha sangre en este momento, y su corazón latía tan rápido por miedo a lo que le iba a pasar ahora.
Naruto simplemente apareció frente a él con su mirada aún allí, pero estaba sentado con las piernas cruzadas frente a Sasuke, quien estaba demasiado débil para moverse mientras la sangre se acumulaba desde su cabeza hacia abajo. Pero ya ves, dijo Naruto mientras respiraba hondo, contra todo pronóstico, todavía tengo la más mínima pizca de paciencia contigo. Así que así es como se desarrollará esto, señor Elite. Naruto sacó una botella que contenía una especie de líquido naranja. Este fue un brebaje que hizo que aceleró drásticamente la producción de sangre cuando estaba peligrosamente baja. Su línea de sangre lo hizo llegar a ese punto varias veces, por lo que siempre era bueno estar preparado para tal evento. Naruto podía ver claramente que Sasuke estaba sangrando demasiado y que no viviría mucho si no bebía esto. Lo primero que vas a hacer es beber esto, dijo Naruto mientras señalaba la botella, no es veneno sino medicina para reponer la sangre que perdiste. Luego sanaré tus piernas, no por amistad o amabilidad de ningún tipo, ya que eres la última persona en este planeta a la que llamaría amigo. No puedes cobrar el dinero que me debes si no puedes caminar. Naruto luego sacó su reloj de bolsillo y vio que era alrededor del mediodía. Luego lo cerró y volvió a guardarlo en su bolsillo. Ya es mediodía, dijo Naruto mientras se levantaba y apretaba los dedos hacia adentro. Sasuke gimió de dolor al sentir que los cables que usaba Naruto lo levantaban del suelo. Luego gritó cuando el cable volvió a colocar sus piernas en su lugar antes de que Naruto usara su sangre dentro de Sasuke para curar las cosas y volverlas a ser como eran. Pero había una cicatriz clara allí para mostrar lo que había sucedido, y Naruto no hizo ningún intento por deshacerse de la cicatriz ya que quería que Sasuke recordara lo que sucedió aquí en los años venideros. Luego, Naruto tomó la botella y pellizcó la nariz de Sasuke, por lo que se vio obligado a abrirla de par en par. Luego vertió la medicina en su garganta, lo que Sasuke tuvo que admitir que no sabía tan mal como había pensado que sería como la medicina normalmente lo era. La razón detrás de eso fueron las múltiples frutas cítricas que puso en él, ya que naturalmente ayudó a curar la pérdida de sangre. Así que tienes hasta las 5 para recibir el dinero que me debes. Y si no lo haces esta vez, no haré lo que dije antes con el horriblemente doloroso cambio de sexo, no, lo haré mucho peor, Sasuke. Te mataré. Pero no será rápido. Te descuartizaré capa por capa de una manera en la que no morirás pero aún sentirás todo. Te haré mirar a través de un espejo como lo hago yo. Y lo último que verás antes de tu final será a mí sosteniendo tu corazón aún latiendo mientras aplasto la cosa contaminada en mi mano después de arrancarla a través de tu caja torácica expuesta. No haré lo que dije antes con el terriblemente doloroso cambio de sexo, no, lo haré mucho peor, Sasuke. Te mataré. Pero no será rápido. Te despedaré capa por capa de una manera en la que no morirás y aún así sentirás todo. Te haré mirar a través de un espejo mientras lo hago, y lo último que verás antes de tu final será a mí sosteniendo tu corazón aún latiendo mientras aplasto la cosa contaminada en mi mano después de arrancarla a través de tu caja torácica expuesta. No haré lo que dije antes con el terriblemente doloroso cambio de sexo, no, lo haré mucho peor, Sasuke. Te mataré. Pero no será rápido. Te despedaré capa por capa de una manera en la que no morirás y aún así sentirás todo. Te haré mirar a través de un espejo mientras lo hago, y lo último que verás antes de tu final será a mí sosteniendo tu corazón aún latiendo mientras aplasto la cosa contaminada en mi mano después de arrancarla a través de tu caja torácica expuesta. Sasuke estaba aterrorizado hasta el punto de casi tener un ataque al corazón cuando escuchó esto. Las visiones en su cabeza eran lo suficientemente horribles, y ni siquiera quería saber cómo sería realmente experimentarlo. Así que mi consejo para ti, Uchiha, dijo Naruto mientras giraba su mano un poco, liberando así a Sasuke de los cables a los que estaba atado hace un segundo. Correr, Sasuke prestó atención a su única palabra de consejo y salió corriendo hacia el banco mientras Naruto solo podía reírse. Sasuke podría hablar mucho, pero le faltaban las habilidades para pagar dichas cuentas. Y ahora que finalmente había terminado aquí, aunque tenía que regresar para obtener su dinero, salió por la puerta para terminar otras dos cosas que necesitaba hacer. El primer lugar al que fue el propio Ame, donde se encontró con un poco de hostilidad. No fueron Nagato o Konan quienes lo mostraron, sino los shinobi que componían el lugar. Nagato era su líder y por lo tanto tenía el deber de protegerlo como era su deber. Fue solo por la intervención de Nagato a través del uso de uno de sus caminos que se retiraron ya que finalmente aceptaron que no estaba aquí para atacar a su líder. Naruto siguió el camino hasta donde estaba Nagato y le dijo que su cuerpo estaba hecho.
Le sorprendió que se hiciera antes de lo esperado, pero la investigación que hizo en la genética de los Uzumaki que le quitó mostró que se curaron más rápido que la mayoría de las personas. No estaba seguro de cómo ayudó eso en el proceso de clonación, pero para ser honesto, no tenía nada más para continuar y tendría que pasar meses, si no años, investigando para ver si ese era el caso y tenía tanto en su plato como estaba. Así que Naruto les hizo señas a los dos para que lo siguieran a través de la puerta hacia su sala de operaciones. Ninguno de ellos notó la mirada de un hombre enmascarado en las sombras que había escuchado todo lo que estaba ocurriendo en este momento. El proceso fue bastante simple, con el nuevo cuerpo de Nagato amarrado, ya que era mejor asegurarse de que no se moviera demasiado que no estar preparado para ello. Entonces, con un Roman Shambles rápido, Nagato ahora estaba en el cuerpo que una vez tuvo cuando estaba en su mejor momento sin la necesidad del dispositivo de soporte vital en el que había estado durante años. Conan estaba completamente sin palabras, ya que a pesar de que ella había visto su poder de primera mano cuando lo demostró por primera vez, todavía era difícil de creer que pudiera curar a Nagato como lo había hecho. Con su negocio ahora concluido, Nagato estrechó la mano de Naruto en señal de agradecimiento antes de irse con Conan por la puerta de regreso a su escondite. Naruto le advirtió una última vez cuando se fue que si continuaba por el camino que había planeado inicialmente, entonces su avanzado proceso de curación sería en vano, ya que incluso él no podía curar la muerte, ni lo intentaría ya que no era ni un dios ni una especie de nigromante. No tenía delirios de jugar a ser dios y seguiría siéndolo. Sin embargo, si Nagato encabezó sus palabras, solo el tiempo lo dirá, pero Naruto sinceramente esperaba que detuviera su plan, ya que de lo contrario tendría que matar al hombre que vendería no solo a él mismo, ya que ahora era el contenedor del Kyuubi, aunque temporalmente, sino a dos de sus amigos, uno de ellos siendo su novia. Significaba que mataría al hombre si se atrevía a intentar extraer a la bestia de ella, ya que el proceso era fatal. Una vez que Naruto terminó con su negocio con Nagato, se tomó un poco de tiempo para preparar un poco de té, lo que lo ayudó a relajarse y a encenderle un cigarrillo, ya que necesitaba estar tan tranquilo como siempre para lo que sucedería a continuación. Una vez que se hubo bebido el té y disfrutado del humo por completo, hizo otra puerta para recuperar a una de las dos personas con las que necesitaba hablar. Naruto se había sentido enojado consigo mismo y estúpido por el hecho de que había sido tan ajeno al amor que Kurosuchi de todas las personas tenía por él. Pero su mente generalmente estaba llena de medicina y cirugía, por lo que estaba ajeno a casi todo lo demás en los momentos más aleatorios. Incluso con la capacidad intelectual que no se utilizó para desarrollar nuevos métodos de curación, su deseo de venganza se había hecho cargo del resto. Pero con la mayoría de los que quería vengarse por haber sufrido precisamente eso, ahora era capaz de pensar con más claridad, ya que actualmente no estaba investigando. Fue el hecho de que Kurosuchi había hecho una apuesta de todas las cosas con Aku sobre los derechos de su amor lo que solidificó este conocimiento. Realmente no sabía qué hacer aquí, ya que como médico le encantaba ayudar a las personas además de sanar, y el dolor emocional de un corazón roto era algo con lo que estaba muy familiarizado. Seguro que su versión de eso no se debió a la pérdida de un amante, sino a su único consuelo vivo que dolía tanto hasta el extremo de contemplar el suicidio en su juventud. Superó esas emociones y siguió viviendo, pero en un momento había llegado a ese punto bajo en su fuerza de voluntad. Entonces conoció a Kurosuchi, quien había leído su nota que básicamente decía que quería sentar a las dos chicas y hablar de esto. Así que usó su puerta para llevarla a su casa en Spring, donde Aku los estaba esperando. Decir que la ira entre ellos era espesa sería quedarse muy corto. Las dos chicas discutieron de un lado a otro durante aproximadamente una hora antes de que Naruto incluso abriera la boca para decir lo primero que diría en esta conversación. Básicamente salió y dijo que los amaba a ambos, ya que Kurosuchi fue el primer amigo verdadero que tuvo, y Aku fue su primera novia. Admitió ser un olvido, siendo los avances obvios de Aku un punto clave en lo grave que era. Después de decir su parte, salió de la casa para ir a ver a Yuna. El silencio que siguió a su partida fue largo e incómodo, ya que ahora ambos estaban golpeados por la realidad de su egoísmo. Era cierto que habían apostado a Naruto en su pelea sin consultarlo, y ambas mujeres podían entender de dónde venía, ya que no le gustaba entristecer a la gente. Bueno, a menos que fuera por venganza, pero tendrías que enojarlo mucho para llegar a ese punto. Entonces, con la incomodidad terminada y fuera del camino, comenzaron de nuevo y hablaron como adultos en lugar de pelear como niños. Naruto había regresado afuera de su casa después de dejar dinero para Yuna y revisar su libro de registro para ver qué citas futuras tenía.
se quedó afuera ya que no tenía idea de lo que iba a pasar. Se preguntó si había cometido un error al hacer esto, pero quería que terminaran las disputas, principalmente debido a las personas en este mundo asesinadas por motivos como los celos, y no necesitaba que uno u otro asesinara ya que solo le causaría dolor. Oír que habían muerto. Imagina su sorpresa cuando entró a la casa y los dos lo abrazaron profundamente con lágrimas en los ojos y constantes disculpas saliendo de sus bocas. Honestamente, Naruto no esperaba esto, pero lo tomó y les devolvió el abrazo ya que estaba feliz de que no se estuvieran matando como temía, pero como Naruto había estado ocupado haciendo los pocos mandados que tenía antes de este momento tan sincero, otra persona estaba a punto de sufrir mucho como un contraste completo de lo que Naruto estaba experimentando. Konoha, más temprano ese día, Kushina se había sentado en casa pensando profundamente mientras miraba el pergamino que Naruto le había dejado para entregarle a Minato. Parecía que el tiempo pasaba muy lentamente mientras ella se sentaba allí y miraba fijamente la cosa. Tantos sentimientos contradictorios pasaban por su mente y honestamente no sabía cómo lidiar con eso. Por un lado tenía un mensaje del hombre que básicamente envenenó a su hija sin esperanza de recuperación. Este lado de su mente estaba gritando para destruir la nota ya que no le debía nada al hombre. Pero por otro lado estaba el lado más curioso de su mente, el lado que reconocía un sello de sangre genético de todas las cosas. Este era el lado que quería respuestas a la pregunta principal de la relación entre Naruto y Minato. Pero cuanto más su mente se inclinaba hacia lo último, pero al final, fue la parte más curiosa de su mente la que ganó. Así que tomó la nota, respiró hondo y se dirigió a la oficina de su esposo para hablar con él sobre el asunto. Minato estaba ocupado haciendo su cantidad normal de papeleo cuando Kushina entró a la oficina. Estaba demasiado absorto en el maldito proceso para notar que Kushina colocó un sello silenciador en la puerta para que su conversación no pudiera ser escuchada por extraños de ningún tipo. No hay sentido de que se escuchen cosas y se difundan rumores en el pueblo que lo exageraron. Hola querida, dijo Minato mientras firmaba el pergamino actual que tenía antes de mirar a su esposa. La vio de pie allí, pero no pudo distinguir sus emociones ya que, a falta de una palabra mejor, estaba en blanco. ¿Hay algo mal? Me dieron esta nota para entregarte, dijo Kushina sin emociones mientras se adelantaba y se la entregaba. Él lo tomó de sus manos y lo miró antes de decir nada. Solo quería asegurarse de que no fuera una trampa explosiva o algo así, pero no había nada más que un simple sello de cera. No prestó demasiada atención al sello de cera, aunque de lo contrario habría visto el sello real grabado en la cosa. ¿Quién envió este mensaje?, dijo Minato ya que no había indicios de quién lo envió. Naruto lo hizo, dijo Kushina en el mismo tono sin emociones que tenía antes. Dijo que era importante y que necesitabas verlo de inmediato. Los ojos de Minato se abrieron como platos cuando escuchó esto y fácilmente rasgó el sello del pergamino para leer el mensaje que contenía, ajeno a Kushina temblando en su lugar. Estaba apretando los dientes mientras reprimía la rabia de su única acción que parecía nada para muchos, pero ella lo sabía mejor. El hecho de que Minato pudiera abrir el pergamino después de romper el sello significaba que estaba relacionado con Naruto, y ahora sus temores de la verdad se estaban desbordando hasta el punto de que estaba a punto de llorar. Pero Minato estaba demasiado interesado en qué mensaje podría haberle enviado Naruto para notar sus reacciones en este momento. Estaba esperando algún tipo de regodeo o amenaza de algún tipo, pero todo lo que vio fueron palabras de una línea con un sello debajo para almacenar algo. Esto hizo que la ceja de Minato se levantara mientras leía lo que estaba escrito. La familia que me rechazó, ya que no era el engendro del monstruo que querían que fuera. Minato miró esa primera línea y vio el sello que estaba debajo. Se preguntó qué quería decir con eso, ya que la declaración no solo estaba fuera de contexto, ya que no había acumulación ni nada más que la explicara, sino que era difícil de entender porque estaba tan fuera de lugar en la forma en que estaba escrita. Pero al ver que había un sello debajo del texto escrito, colocó su dedo sobre él y activó la cosa. Del sello salió una simple servilleta, pero una que hizo que los ojos de Minato se abrieran mucho por la sorpresa. Era un hecho bien conocido dentro del país del fuego que la antigua familia Kaen era tan vanidosa como codiciosa. Prácticamente todo lo que poseían tenía el escudo de su familia en alguna parte, y por los rumores que escuchó, incluso sus empleados lo tenían así como una marca de algún tipo. Entonces, ver una servilleta con su conocida cresta decía mucho, pero no tanto como una servilleta empapada de sangre como esta. Minato se había preguntado qué le había pasado exactamente a la familia Kaen, al igual que mucha gente.
Sabían que había una gran multitud de personas que robaron y mataron a todos, pero además de eso, no había nada que señalara la culpa a ninguna persona específica ya que la evidencia era demasiado. Ahora Minato vio esta servilleta y entendió que el propio Naruto de alguna manera había sido la persona que orquestó tal cosa. Lo más probable es que supiera de su familia y se vengara de los que no se preocupaban por él y querían que simplemente se consumiera. Esto no presagiaba nada bueno para Minato, ya que si Naruto estaba dispuesto a hacer tal cosa contra una de las familias más poderosas del País del Fuego, no tendría reparos en ir por él personalmente, pero lo curioso que Minato no sabía acerca de esa servilleta era que, si bien Naruto la había tomado como un recuerdo de su plan sin problemas, la sangre en ella no era de la familia Kain en absoluto. Era suyo, dado que había dejado la habitación cuando su antigua familia estaba siendo asesinada y solo agarró la servilleta al salir por la puerta. Había sumergido la cosa en su sangre para agregar un valor impactante al mensaje que le enviaría a Minato como lo estaba ahora. Pero con la comprensión de lo que simbolizaba la servilleta, Minato vio que había más en el mensaje, ya que la forma en que estaba diseñado era mostrar una parte a la vez para que entendiera lo que realmente significaba cada línea en su totalidad. El loco que se esforzó tanto en controlar la muerte misma como un arma para usar contra todos desde las sombras como el cobarde que era, el sello esta vez expulsó una máscara rota agrietada, algo que hizo que Minato sintiera que su ira hervía más de lo que ya estaba con su hija en el hospital como estaba. Minato había investigado extensamente lo que había sucedido con sus fuerzas Root ocultas, y con esta única oración escrita, ahora sabía que Naruto tenía la culpa. No estaba seguro de cómo era eso, pero dado el hecho de que el chico había sido capaz de eliminar hasta el último escuadrón de ellos que le había ordenado a Danzo que enviara para capturarlo y llevarlo a Konoha para comenzar su reeducación, no era demasiado de una exageración para aceptar que era capaz de eliminar a Root como lo hizo. Había visto el cuerpo de Danzo en una jaula de cristal de todas las cosas, con el brazo volado y la causa de la muerte siendo una conjetura un poco confusa. Minato no pudo decir si se debió a la falta de sangre de su miembro perdido o a la falta de aire, ya que la máquina destinada a bombearla estaba rota. Había obtenido la información de otro miembro de Root sobre lo que había sucedido, ya que la razón por la que se construyó la caja de vidrio era para contener a Naruto de una manera de la que no pudiera escapar, pero no sabía nada sobre los eventos que tuvieron lugar ese día específico, ya que los que sobrevivieron a lo que Naruto había hecho fueron aquellos que no estuvieron allí ese día por completo. El psicópata que casi toma lo que más me importaba en este mundo, esta foca expulsó un solo yate ensangrentado y doblado, uno que llevaba la marca del ahora liquidado Kiri. Esto hizo que Minato llenara los vacíos de lo que había sucedido, ya que todas las piezas estaban allí para que él las viera con sus propios ojos, solo le faltaba una confirmación como esta. El hecho de que el usuario de Yellow Aku tuviera el poder del Three-Tailed Biju, el mismo que el ex Mizukage Yagura usó, solo dio en el clavo allí. Pero la revelación solo causó más preguntas que respuestas, ya que si Naruto había luchado por los rebeldes como diría Yagura, ¿por qué no ganaron la guerra al final? El campo de batalla mostró los cuerpos de ambos bandos, pero obviamente no había un ganador claro, ya que el resultado final fue el fin de Kiri como una aldea importante. Todas estas personas pagaron el precio por enojarme de una forma u otra, pero ustedes han ido más allá. Me abandonaste, trataste de borrarme de la existencia para enterrar tu secreto, y luego tuviste el descaro de prohibirme tener éxito en la vida al negarme la oportunidad de hacerlo. Sin embargo, mírame ahora. Me he convertido en algo que todos los que oyen de mí desean que me instale en sus aldeas. Tú incluido. Encuentro humor en el hecho de que te esforzaste tanto en obstaculizar mi vida y luego te esforzaste tanto en controlarla cuando valió la pena. Te lo advertí el día que viniste a mí, tan seguro de que tu plan de usar un Yamanaka para forzar mi lealtad a la aldea había tenido éxito, que me encargaría de que te quitaran todo lo que te importaba. Que el mundo supiera la verdad del monstruo que realmente eras, y hasta ahora estoy teniendo éxito en mi plan mucho mejor que tú. Ya te he quitado a tu hija de una manera de la que nunca se recuperará, ya que el veneno que le inyecté fue hecho específicamente para que nunca se curara. Ella sufrirá por cada segundo de cada minuto de cada día por el resto de su vida, y no hay cura para eso. Así hizo ella mi vida hasta el día en que me fui de este maldito lugar, y le devolví el dolor con 16 años de intereses incluidos. He sacado una de las 3 cosas que más te importan de ti, y te aseguro que la segunda no se queda atrás, y muy pronto, el tercero también se habrá ido. Firmado, tu hijo abandonado, Naruto PD.
Solo quería que supieras, cuando te hayas ido, cuando mueras por mis manos, el nombre de tu clan morirá contigo ya que nunca fui, ni nunca seré un Namikaze. Soy mejor que eso, Minato gruñó con rabia cuando terminó de leer el mensaje. ¿Cómo se atrevía este mocoso a amenazarlo así? Insultando al mismísimo nombre del clan Namikaze, el mismo que infundió miedo y a la mayoría de las personas que lo escucharon por lo que él mismo había hecho para ganarse tanta infamia en la última guerra Shinobi. ¿Tenía alguna idea de a quién desafiaba exactamente de esta manera? Fue solo entonces que levantó la vista y vio a Kusina parada allí con las manos apretadas en puños y mirándolo con tanto odio mientras las lágrimas brotaban. ¿Cuándo? Fue todo lo que pudo decir al final. Su rabia le impidió decir más que esa sola palabra, pero decía mucho. ¿De qué estás hablando, Kusina? Preguntó Minato, quien honestamente no entendía por qué estaba así. ¿Cuándo fuiste a mis espaldas y me engañaste, bastardo? Exigió Kusina, esta vez su rabia hizo que su cabello pareciera más vivo para expresarse mejor. No sé de qué estás hablando, dijo Minato mientras comenzaba a sudar un poco. Nunca pensó que Kusina de todas las personas aprendería la verdad, y temía su enojo ya que ella no era de las que se andaba con rodeos cuando estaba enojada. No me mienten. Gritó Kusina con rabia, incapaz de contenerlo más. Te juro que no tengo idea de lo que estás hablando. Ese pergamino, dijo Kusina mientras señalaba el pergamino que acababa de terminar de leer. El sello de cera que arrancaste para abrirlo. Estaba grabado con un sello. Uno muy específico que solo pueden abrir aquellos con la genética de Naruto, y dado el hecho de que eres el mayor de los dos pinta un muy claro imagen. El rostro de Minato perdió todo su color al escuchar esto ya que no había prestado atención al sello lo suficientemente cerca como para verlo. Pensar que Naruto hizo algo así por un mensaje, pero luego la línea volvió a él desde el mensaje. He sacado una de las 3 cosas que más te importan de ti, y te aseguro que la segunda no se queda atrás. Ahora tenía sentido, ya que envió a Kusina con un pergamino que demostraba que le había sido infiel dado que ella era una Uzumaki y reconocía fácilmente varios sellos. Ese maldito mocoso lo había tendido una trampa. Y ahora volveré a preguntar, dijo Kusina mientras literalmente arrojaba el escritorio frente a ella hacia la pared, haciéndolo añicos con los papeles que habían estado volando por todas partes. ¿Cuándo me engañaste? Kusina, comenzó Minato mientras intentaba encontrar una salida a toda esta situación incómoda. Mira, fue una aventura que tuve antes de que saliéramos. No te engañé. Parezco un idiota. Exigió Kusina mientras usaba sus cadenas de chakra para atar a Minato en su lugar. Ese chico tiene la misma edad que nuestra hija. Eso significa que te acostaste con otra mujer mientras todavía estábamos saliendo. Bastardo infiel. Kusina luego cerró la mano en un puño para golpear a su esposo, pero no llegó a golpearlo por unas pocas pulgadas. Es comprensible que Minato se estremeciera con los ojos cerrados ya que Kusina golpeó con fuerza, pero ella nunca lo golpeó. En este momento, su mente estaba esencialmente congelada cuando se dio cuenta de la verdad sobre Naruto. Había odiado abiertamente al chico por lo que le había hecho a Naruto, pero ahora, en este momento en el que su cuerpo se estaba desbordando de rabia, un momento de claridad se apoderó de ella. Recordó lo que él le había contado sobre su pasado durante los exámenes de Chunin, sobre cómo había sido abandonado por su padre y el hecho de que no tenía un nombre del que hablar, de modo que si hubiera muerto nadie lo recordaría ya que su madre lo había hecho. Pasó ante él. Podía entender su rabia hacia aquellos que lo tenían todo tratando de quitarle absolutamente todo a uno que no tenía nada. El dolor por el que debe haber pasado para ser herido por su propia media hermana, un recordatorio constante del hecho de que no era querido por el hombre que hablaba tanto de elogios hacia su hija, pero nada sobre su propio hijo. En ese breve momento de claridad, ella no solo entendió completamente sus razones para hacer lo que hizo a la perfección, sino que en realidad estuvo completamente de acuerdo con él. Esto hizo que su cerebro se detuviera cuando había estado a punto de golpear a Minato, pero ahora ni siquiera se atrevía a hacerlo. Entonces ella lo soltó de sus ataduras y comenzó a alejarse de él mientras se limpiaba las lágrimas de sus ojos. Pensar que amaba a un hombre y tenía una familia con uno que era lo suficientemente frío como para abandonar a su propio hijo de todas las personas que tenía con otro. Eso ya es bastante malo engañar a alguien, pero debes asumir la responsabilidad de tus acciones, y Minato no lo había hecho y dejó que su propio hijo muriera en las sombras. Ella odiaría al hombre y todo sobre él también si hubiera vivido de esa manera. Kusina, dijo Minato, todo el tiempo asustado por lo que iba a pasar ahora. Él esperaba que ella lo golpeara con fuerza, pero no lo hizo y eso al menos debe ser una especie de señal positiva, ¿no?
Terminé Minato, dijo Kushina claramente, me voy a casa, empaque mis cosas y me mudo. Te voy a dejar. Así que espero que el sexo haya valido la pena en ese entonces, maldito imbécil, ya que no solo te costará tu hija, pero también tu mujer. Luego arrancó el sello de la puerta y la cerró de golpe detrás de ella mientras salía de la habitación dejando a Minato allí solo. Por lo general, en un caso como este, después de que un hombre había perdido tanto en tan poco tiempo, reflexionaban sobre sus elecciones y se preguntaban cómo llegaron a este punto, pero Minato era demasiado vanidoso y orgulloso para hacer eso. Entonces, ¿sabes lo que estaba pasando en su cabeza en este momento? Odio por Naruto. En este momento, estaba culpando a Naruto por casi todo lo que estaba yendo mal en su vida en este momento, y se mostraba en sus ojos que fácilmente se veían nublados por la locura. Las cosas iban tan bien antes de que ese mocoso lo hubiera deshecho todo. ¿Por qué no hizo lo que quería y lo mató o envió a Danzo tras él para convertirlo en miembro de Root antes? Pero ahora el chico había tomado demasiado de él por así decirlo, y Minato estaba condenadamente seguro de que iba a hacer sufrir a Naruto por esto. Al final, Naruto conocería su lugar como uno de sus shinobi, incluso si tuviera que destruir todo lo que le importaba al niño hasta la última cosa para infundir el más profundo de los miedos en el mocoso. 2 semanas después, Naruto estaba de buen humor hoy. Había ayudado a 2 personas diferentes a cambiar sus vidas recientemente de una manera positiva. El primero fue el propio Neji, quien finalmente pudo colocarse en su nuevo cuerpo y salir al mundo una vez más. Neji había tardado un poco en acostumbrarse a su nueva apariencia, aunque no era tan diferente a como era antes, solo sus ojos habían cambiado. Ya no eran los que tenían los claros signos de un Byakugan gris y sin pupilas. Ahora tenían un aspecto normal, pero aún tenían todas las habilidades normales del Byakugan. Había ayudado al hombre preguntándole qué quería hacer con su vida ahora. Sorprendentemente, Neji quería ser un chef de todas las cosas, lo que lo hizo reír un poco ya que Fu había soñado con ser lo mismo. Así que Naruto le presentó al mismo hombre que era dueño de un restaurante que le había mostrado a Fu hace un tiempo. El hombre que dirigía el lugar era un gran maestro y le mostró a Neji las cuerdas. Si bien todavía tenía mucho que aprender, lo hacía de forma natural y aprendió las lecciones lo suficientemente rápido. Pero mientras Neji trabajaba duro para lograr su nuevo sueño libre de los grilletes de la servidumbre que se había visto obligado a soportar la mayor parte de su vida, sorprendentemente se acercó a Fu en un nivel más personal. Naruto no estaba seguro de cómo sucedió, principalmente porque el propio Neji perdería la lengua por el hecho de que una chica estaba interesada en él en primer lugar. Siempre había sido una persona estricta, sin tonterías, pero ahora que ya no era miembro de la rama y, por lo tanto, no era juzgado constantemente, podía actuar mejor. Naruto estaba feliz de que Neji hubiera encontrado a alguien y que su amigo Fu estuviera feliz con Neji. Pero su relación era asunto de ellos, y en este momento él tenía negocios en otra parte. Había pasado un tiempo desde que había visitado alguno de los orfanatos que había estado financiando, y nada le gustaría más que ver las caras sonrientes de los pequeños mientras pasaba tiempo con ellos. Así que hizo un viaje a la ciudad y compró dulces para los niños ya que les gustaba mucho, y una vez que tuvo todo empacado para el transporte, hizo una puerta para entrar antes de hacer otra para salir. Junto a uno de los orfanatos siempre aparecía fuera y nunca dentro, ya que nunca quería asustar a alguien dentro con una puerta que aparecía al azar. Ya había un niño mayor difundiendo rumores de que el lugar estaba embrujado en uno de los orfanatos, pero luego hizo una puerta para salir y saludar a los niños del orfanato que eligió, y fue en ese momento que su buen día se hizo añicos sin posibilidad de reparación. Lo primero que notó cuando abrió la puerta fue el olor a humo, pero estaba mezclado con algo más que aún no podía identificar. Pero en el momento en que abrió la puerta por completo, comenzó a comprender qué era ese olor. Lo que vio fue todo el edificio quemado hasta los cimientos, con nada más que brasas que aún mostraban que los incendios se habían realizado recientemente, pero el tiempo suficiente había hecho que las llamas se apagaran. Naruto corrió hacia adelante para ver qué había sucedido, con la esperanza de que los niños y la matriarca del lugar estuvieran bien y que hubiera sido un simple incendio con pocas o ninguna víctima. Pero a medida que se acercaba, sus temores al respecto solo aumentaron ya que ahora reconoció el olor que estaba mezclado con el humo. Carne quemada. Había tratado las heridas de muchas personas que habían sufrido quemaduras de todo tipo antes, por lo que estaba familiarizado con el olor. Eso no era algo positivo en este momento, ya que solo pintaba una imagen más espantosa en su mente.
Mientras se abría paso entre los escombros, comenzó a sentir las lágrimas brotar de sus ojos al ver los cuerpos carbonizados de los niños que siempre estaban tan felices cuando venía de visita. Vio los restos quemados de un osito de peluche y lo recogió. Este oso que recordó se lo dio a una niña que estaba triste porque sus padres habían sido asesinados por bandidos y temía a casi todos en la vida. Naruto le había comprado este juguete para ayudarla a sentir cierta seguridad en el mundo, y funcionó ya que ella era más feliz a medida que pasaba el tiempo, pero ahora su vida se había extinguido como la de sus propios padres y provocó una lágrima caer de sus ojos. Buscó los restos del lugar, pero todo lo que encontró fueron los restos de las personas que estaban dentro. Había demasiados para contarlos, lo que demuestra que casi nadie había escapado, si es que alguno lo había hecho. Pero la peor escena aún no había sido descubierta por él, ya que eso sucedió cuando había llegado a la parte trasera del lugar donde se encontraba el patio de recreo. Fue aquí donde Naruto cayó de rodillas desesperado ya que la imagen era horrible de presenciar. Allí, en la parte de atrás, estaban los cadáveres de los niños que habían logrado salir del edificio. Pero estos no fueron quemados como los otros, todos tenían uno o varios kunai y barra o shuriken en la espalda. Cualquiera que fuera el monstruo que había hecho esto, había matado a estos niños mientras corrían por sus vidas. Naruto lloró fuertemente mientras caía de rodillas. La escena era demasiado para soportar. Pero entonces un pensamiento horrible vino a su mente. Si este era el destino que le había sucedido a este orfanato, ¿los demás también sufrieron el mismo destino? Sin perder tiempo, Naruto llamó a una puerta de su sala de operaciones para ir a revisar. En este momento le rezaba a la propia Kami que sus temores estuvieran equivocados. Spring Country. Más tarde ese día, Yuna regresaba a su casa con sus libros de medicina en la mano y una sonrisa en el rostro. La vida le parecía buena desde que pasó de ser una huérfana en las calles a la asistente de un hombre que pagó por ella no solo para sobrevivir, sino que le había salvado la vida una vez más cuando fue secuestrada, así como también pagó su educación y fue dándole un futuro mejor de lo que esperaba hace años. Así que sí, estaba de un humor feliz. Pero ese estado de ánimo feliz se detuvo cuando estaba calle abajo de su casa y vio a dos hombres vestidos con la ropa oscura de un shinobi forzando la puerta principal. Simplemente se quedó allí, ya que no tenía idea de lo que se suponía que debía hacer aquí. Pero uno de los hombres la vio parada allí y sacó un kunai para acabar con ella ya que sus órdenes eran claras y no habría testigos de lo que iban a hacer. Yuna gritó y se volvió para correr, pero el hombre le arrojó el kunai. Su puntería había sido precisa y habría dado en el blanco previsto, si no fuera por algo que sucedió en ese momento. Shambles, dijo Naruto mientras usaba el poder de su habitación para cambiar de lugar con Yuna. El kunai perforó profundamente su pecho, pero no sintió dolor ni atravesó ningún órgano vital, por lo que se curaría fácilmente. Sacó el kunai y luego cargó hacia el hombre, quien desenvainó su espada para defenderse, pero Naruto arrojó el kunai que sacó de él, todavía cubierto de sangre, y lo arrojó a la pierna del hombre. El hombre se detuvo por el dolor por un breve segundo, y ese segundo fue todo lo que Naruto necesitó para agarrar al hombre por la cara mientras miraba profundamente su rostro enmascarado. Contrachoque. El área se iluminó cuando la energía eléctrica que conjuró para lastimar a este hombre cobró vida. Naruto quería matar a este hombre, realmente lo hizo, ya que nadie lastimó a Yuna o incluso intentó hacerlo y escapó a Scott. Pero necesitaba al hombre vivo para responder a sus preguntas. Su compañero intentó huir, no sin antes intentar matar al otro hombre con un kunai para silenciarlo definitivamente. Sin embargo, Naruto vio esto y evitó que el kunai golpeara cambiando los lugares del hombre y el arma con otro Shambles. Cuando estaba dentro del rango de agarre, repitió el proceso de dejar inconsciente al hombre y le dijo a Yuna que se dirigiera a su casa ahora y que se quedara allí hasta que dijera lo contrario. Yuna confiaba plenamente en él y corrió tan rápido como sus jóvenes piernas se lo permitieron hacia su casa. Naruto arrastró a los dos hombres a su oficina y luego los dejó caer una vez dentro. Abrió sus bocas y les sacó la lengua para ver si estos hombres tenían sellos en sus lenguas como todos los miembros de Road, y para su ira, lo tenían. Se sentó allí y reflexionó sobre qué hacer ahora. Podía torturar a estos hombres todo lo que quisiera para obtener información, pero no renunciarían a nada debido a ese maldito sello. Necesitaba respuestas, ya que quienquiera que hubiera incendiado los orfanatos pagaría por completo. Y cuando pusiera sus manos sobre dicha persona, no haría que su muerte fuera rápida. Continuaría torturando y luego curando antes de repetir el proceso una y otra vez.
Sabía que Danzo sería el tipo de persona que mataría a personas inocentes ya que era un monstruo, pero estaba muerto desde que Naruto lo había matado. Bien, pensó mucho en cómo obtener las respuestas que buscaba, pero lo que necesitaba más que nada era un maestro de focas como el Uzumaki de antaño. Naruto gimió al pensar en eso, ya que conocía a un Uzumaki que era hábil con los sellos, y después de envenenar a su hija como lo hizo, dudaba mucho que ella lo ayudara en cualquier sentido de la palabra. Pero se lo debía a los huérfanos para intentarlo. Así que llamó a una puerta y entró para ir a buscar a la mujer que sin duda odiaría verlo ahora más que nunca. Bosque de la muerte. Una hora después, Naruto estaba dentro del bosque, pero no demasiado adentro ya que esperaba que alguien llegara. Había enviado un cuervo con un mensaje para que dicha persona se reuniera con él, y solo esperaba que ella viniera como él pidió ya que esto era muy importante. Y afortunadamente para él, pronto llegó Kusina según lo solicitado, aunque con una mirada de enojo en su rostro. «Tienes algo de valor no solo viniendo aquí», dijo Kusina con un resoplido ya que estaba enojada. Cuando vio el nombre en el rollo que le habían entregado, al principio se sintió inclinada a romperlo. Pero algo en el fondo de su mente le dijo que no lo hiciera y al final fue esa parte de su mente la que ganó el conflicto interno. El mensaje había sido breve y le pedía que se reuniera con él en el bosque de la muerte ya que necesitaba su ayuda con algo. El mensaje no decía que era ese algo, pero sí el mismo joven que sabía que ella estaba enojada con él estaba pidiendo su ayuda por su nombre, debe ser importante. Había estado empacando todas sus cosas desde que ya no podía vivir en esta casa porque planeaba divorciarse de Minato, por lo que tenía tiempo libre. Lo sé, dijo Naruto con tristeza, lo que Kusina captó con bastante facilidad. Sus instintos maternales se activaron por alguna razón y la hicieron preguntarse qué tenía al joven de tal humor. Parecía tan roto en este momento y era un marcado contraste con el hombre confiado pero sádico que vio no hace mucho durante los exámenes. Y normalmente no pediría tu ayuda de esta manera dada la historia entre nosotros. Sin embargo, eres el único maestro del sello que conozco y necesito tu ayuda con un sello que no puedo romper. ¿Y por qué te ayudaría a romper un sello cuando te negaste a curar a mi hija? Ese es un tema aparte en el que no quiero entrar, dijo Naruto con un suspiro. Sabía que ella mencionaría eso en algún momento. Pero esta ayuda no es para mí, sino para los cerca de 1000 niños huérfanos que han sido masacrados y que busco vengar. ¿Qué? Preguntó Kusina en estado de shock ya que eso no era lo que esperaba escuchar. He estado financiando múltiples orfanatos en todo el continente elemental, dijo Naruto simplemente, y recientemente me enteré de que todos habían sido atacados con los niños adentro asesinados con el edificio ardiendo a su alrededor. No pude salvar ninguno de ellos ya que ya se habían ido, pero el mismo grupo responsable de cometer el hecho intentó matar a una niña pequeña que he estado poniendo en la escuela. Pude salvarme aquí solo, pero el problema con el que estoy lidiando en este momento es el hecho de que tienen un jodido sello en la lengua que les impide decir quién los envió. Sellos en sus lenguas, dijo Kusina en sus pensamientos cuando escuchó sobre Shinobi con ellos en el pasado. Como el Rō Shinobi de Danzo. No como su Rō Shinobi, corrigió Naruto con un pequeño gruñido. No estaba dirigido a ella en lo más mínimo, sino al hecho de que una organización en la sombra que literalmente hizo tantas cosas horribles para salirse con la suya era que estaba tan seguro de que la había eliminado por completo, todavía estaba presente para hacer cosas tan horribles. Son raíz Shinobi. Si ese es el caso, dijo Kusina, ya que en su mente tenía sentido quién los envió, ya que sabía que Danzo era un monstruo y no se vería afectado por tales atrocidades. Entonces ya deberías saber quién los envió. No es tan simple, señaló Naruto, ya que maté a Danzo hace un tiempo. Así que ahora necesito saber quién envió a estos hombres cuando su líder ha estado muerto por un tiempo. ¿Danzo está muerto?, preguntó Kusina con sorpresa. Ella siempre supo que el anciano moriría por sus acciones, pero escuchar que realmente había sucedido todavía era impactante. Sí, dijo Naruto con un simple movimiento de cabeza, la misma chica que acabo de salvar. La secuestró en un vano intento de tratar de chantajearme para que le sirviera. Básicamente amenazó con matarla a menos que hiciera lo que él preguntó. Sin embargo, su plan no funcionó como se esperaba, ya que le di la vuelta al guión y acabé no solo con su vida, sino con lo que supuse que era todo su ejército. Pero aparentemente me perdí algo. Dijo Kusina pensativa ya que, al igual que Naruto, estaba perpleja en cuanto a quién dirigía su grupo ahora que Danzo estaba muerto. El hombre era tan terco como codicioso, por lo que no era alguien que compartiera el poder o cualquier cosa ahora que lo pensaba.
Él era el tipo de persona que haría que su organización no funcionara sin él, por lo que no había posibilidad de traición. Entonces, ¿cómo alguien dirige su organización en su lugar? Así que te pido que me ayudes con esta única cosa, dijo Naruto con un gesto pasivo de su mano, no para mí, sino para los niños. Te ayudaré, dijo Kushina, pero Naruto vio que iba a hacer estipulaciones en su acuerdo. Naruto sabía exactamente lo que le pediría, por lo que la interrumpió antes de que pudiera pronunciar una sola sílaba de su estipulación. No, dijo Naruto con dureza, pero con firmeza. ¿No qué? Preguntó Kushina confundida. Sé que ibas a exigir que curara a Naruto en pago por tu ayuda, así que simplemente dije que no, ya que no lo haré. Entonces no te ayudaré con los sellos, dijo Kushina con autoridad en su voz. En su mente, ella tenía lo que Naruto más necesitaba en este momento, y usaría esta información como palanca para que él la curara. Bien entonces, dijo Naruto mientras convocaba una puerta y comenzaba a caminar hacia ella, tendré que encontrar otro maestro del sello que lo haga. Esperar. Gritó Kushina en estado de shock porque Naruto básicamente había renunciado a cualquier tipo de negociación para curar a Naruto a pesar de que ella tenía las habilidades que necesitaba hasta el punto en que la buscó. ¿Es tan grande tu odio por mi hija que no negociarías lo que más necesitas para su salud? Sí, dijo Naruto simple y llanamente mientras se detenía a unos metros de su puerta. ¿Por qué no la sanas? Exigió Kushina, quien literalmente estaba perdiendo los estribos en este punto. Como madre, quería que su hija sanara para que pudiera aprender los errores de su pasado y convertirse en una mejor persona. ¿Por qué eres tan testarudo? ¿Testarudo? Preguntó Naruto con una ceja levantada mientras giraba la cabeza para mirar a Kushina desde un lado. Está bien Kushina, me convenciste. Curaré a Naruto, eso, comenzó Kushina antes de que Naruto levantara la mano para silenciar su gratitud hacia él. La curaré sí, y solo sí, puedes decirme una vez que realmente mostró bondad a alguien de su edad que no era su grupo de herederos del clan. Y sabré si estás mintiendo, así que adelante. Y dime. Soy todo oídos. Kushina se quedó completamente sin palabras mientras pensaba mucho en lo que él le había pedido que pensara. Retrocedió años para pensar en un momento en el que Naruto había sido amable con alguien, pero recién ahora se dio cuenta de que solo se juntaba con los herederos del otro clan. Demonios, incluso trató mal a su propia compañera de escuadrón, Sakura, ahora que lo pensaba. Y ese es mi punto, dijo Naruto, básicamente, quieres que cure a un monstruo que usa piel humana. Pero, dijo Kushina, pero todavía estaba demasiado perpleja para decir mucho más. Tu hija disfrutó del sufrimiento de los demás, dijo Naruto, siendo yo el primero al que se lo hizo. Cuando me fui, ella hizo lo mismo con otros como yo en el sentido de que la gente no tenía idea de que existían en el primer lugar. ¿Cómo sabes esto? Preguntó Kushina con genuina preocupación. Mi odio hacia ella se volvió un poco obsesivo a lo largo de los años, dijo Naruto como explicación, y así aprendí lo suficiente sobre ella a lo largo de los años. Hirió a otros 4 a quienes la aldea no extrañaría junto con sus amigos. No sintió nada. Remordimiento por lo que había hecho, y 3 de ellos se suicidaron debido al dolor. Al cuarto lo mataron hiriéndolo tan severamente y dejándolo allí. Sus padres eran demasiado pobres para pagar el cuidado adecuado de sus heridas, por lo que murió de una hemorragia interna en ese callejón. Pero a ella no le importó ya que no eran nadie a los ojos de la gente. Kushina en este punto estaba llorando porque no tenía idea de que su hija era un monstruo como dijo Naruto. Si bien todavía había una parte de su mente que decía que él le estaba mintiendo, la parte lógica de su mente le decía que no lo estaba. Básicamente, él le había contado sobre la infidelidad de su propio esposo, por lo que se inclinó a creer que sus palabras eran ciertas sobre su hija. Aparentemente, las tendencias monstruosas que tenía se las transmitió a su hija y dolía ver la verdad. Así que no me importa lo que ofrezcas, dijo Naruto con un gruñido, ya sea dinero, poder o algún material raro como nunca antes había visto. Nunca curaré a un monstruo así para continuar con sus caminos enfermizos. Otro. Así que ahora que sabes la verdad sobre el asunto, me despediré y buscaré la ayuda de otro lo suficientemente experto en sellos. Esperar. Gritó Kushina una vez más mientras se limpiaba las lágrimas de los ojos. ¿Qué pasa ahora? Dijo Naruto con los ojos en blanco, el tiempo es un factor importante aquí y necesito encontrar un maestro de focas lo antes posible. Te ayudaré, dijo Kushina con calma. ¿En realidad? Dijo Naruto con una ceja levantada ya que realmente no esperaba esto. Pensó que Kushina estaría un poco deprimida cuando se enfrentara a la verdad de cuán monstruosa era realmente su familia.
Él le había dicho la verdad sobre Naruko para que ella superara esto, dado que su hija era una persona terrible y no valía la pena todas las lágrimas cuando causaba la misma cantidad de dolor a quienes no lo merecían. Había necesitado mucho trabajo de detective, así como la ayuda de sus cuervos para encontrar los archivos y demás, pero fue capaz de armar el rompecabezas ya que él mismo había sufrido como lo habían hecho sus víctimas, por lo que conocía sus métodos y sus métodos. Táctica. Sí, dijo Kusina mientras caminaba hacia la puerta, pero no estoy haciendo esto por ti. Básicamente, mataste a mi hija y nunca te perdonaré por eso. Solo quiero asegurarme de que quien sea responsable de la muerte de tantos niños inocentes no puede volver a hacerlo. Eso es todo lo que quería, dijo Naruto mientras le abría la puerta, y si te sirve de algo, lamento que las cosas hayan salido como lo hicieron. Ningún padre debería sufrir así, pero de disfrutar la miseria de otro, nunca termina bien. Kusina simplemente asintió ya que dijo la verdad sobre el asunto, y luego entró por la puerta hacia su destino. El día siguiente, Naruto estaba sentado en su escritorio con una gran pila de pergaminos apilados sobre él. Estaba sentado allí contemplando qué era exactamente lo correcto como mensaje para el mundo. Estaba tratando de recomponerse, pero era difícil con las cosas que había aprendido, con la rabia detrás de eso literalmente manteniéndolo despierto toda la noche. Aku se dio cuenta de esto fácilmente y lo dejó solo porque tenía miedo de lo que le haría si dirigía esa cantidad de ira concentrada hacia ella. Kusina había sido de gran ayuda al contrarrestar el sello en las lenguas del Shinobi Road, y una vez que terminó, Naruto se puso a trabajar para hacer que revelaran sus secretos. Lo bueno de sus habilidades era que podía lastimar a las personas más allá de los reinos fatales y mantenerlas con vida mientras lo hacía. Entonces, después de unas horas de separar a esos hombres tanto metafórica como literalmente, obtuvo las respuestas que buscaba. Pero las respuestas que obtuvo solo aumentaron su rabia mucho más de lo que pensaba, y lo hizo saber mientras los quemaba vivos lentamente de adentro hacia afuera mientras rugía de rabia. Kusina estaba tan enojada como horrorizada por la verdad, pero Naruto le pidió que guardara silencio sobre el asunto por un momento. Él le dijo que tenía un plan para resolver este problema, y Kusina estuvo de acuerdo porque no quería negarle su venganza contra el monstruo que envió el Road Shinobi. Así que ahora aquí estaba mirando el pergamino abierto con las palabras correctas viniendo a él en cuanto a qué escribir. Sintió como si se estuviera perdiendo lentamente en su ira y, sin embargo, cuando casi se perdió por completo en su mente, el recuerdo de su madre apareció ante él y extendió una mano para sacarlo. Naruto había llorado una sola lágrima cuando su memoria lo había salvado de perderse en la ira, y con eso su mente estaba clara y comenzó a escribir el primero de muchos pergaminos de mensajes que se enviarían. A quien termine leyendo este pergamino y le digo que en la cuenta he escrito muchos con el mismo mensaje íntegro palabra por palabra y los he enviado por toda la nación elemental para que se escuche la verdad. Mi nombre es Naruto, o muchos de los que han oído hablar de mí me conocen como el cirujano de la muerte, el médico con la capacidad de curar muchas enfermedades consideradas incurables, así como las habilidades para defenderme de aquellos que intentan obligarme a someterme. De varias maneras. Como muchos saben, desde que mi nombre se hizo conocido, la mayoría, si no todas las aldeas, han estado tratando de reclutarme dentro de sus filas como uno de los suyos y puedo ver por qué, ya que tener a alguien con mi habilidad para curar cosas sería un activo valioso. Pero he rechazado todas las ofertas para tal cosa porque creo firmemente que la medicina es algo universal y que todas las personas merecen ser curadas. Claro que cobro por ello, pero los materiales para curar a otros cuestan dinero y yo mismo tengo que comer, así que hago lo que tengo que hacer. Estoy enviando estos pergaminos para contar un evento que ha ocurrido y del que es horrible hablar, pero la verdad debe ser escuchada para que la parte involucrada no se salga con la suya con lo que ha hecho. He estado financiando de forma privada 14 orfanatos separados en todos los países elementales, no por una ganancia personal de ningún tipo, sino solo porque yo mismo soy huérfano y sé cómo se siente no tener a nadie allí y deseo ayudar a los niños para que sus vidas eran mejores que la mía a esa edad. Pero ahora eso ya no es una preocupación con la que puedo ayudar. Hace poco fui a uno de los orfanatos que financio para ver cómo estaban los niños y ayudar a los enfermos si lo necesitaban como hago de vez en cuando, pero cuando llegué allí, el orfanato no era más que madera de acelga que todavía estaba fumando ya que los fuegos acababan de apagarse. Me apené porque entre los escombros estaban los cadáveres quemados de los niños a los que he ayudado. Pero lo que aprendí rápidamente solo hizo que mi dolor se convirtiera en rabia. En el patio trasero del edificio se encontraron los cuerpos de niños y algunos adultos que eran los cuidadores del lugar.
No murieron por el fuego, fueron asesinados, con el kunai todavía en sus espaldas o las pocas almas desafortunadas con cortes que sangraron o el que vi que fue decapitado por completo. Con miedo, fui rápidamente a los otros orfanatos y vi una y otra vez exactamente la misma escena. ¿Quién podría hacerle algo así a los niños? ¿Qué monstruo ordena la muerte de civiles inocentes que no tienen lealtad a nadie ya que simplemente están tratando de sobrevivir? Recibí mi respuesta un día después, y solo empeoró la situación. Me he encargado de ayudar a una huérfana personalmente de manera que ella tenga su propio lugar y actualmente esté en la escuela como la mejor de su clase. Ella quiere ser doctora como yo y está haciendo todo lo posible para lograr ese objetivo. 2 hombres, portando las insignias de la organización conocida como Root, llegaron a su casa con la orden de acabar con su vida, pero no porque ella fuera una amenaza de ningún tipo. No, se les ordenó matarla como al resto, se les ordenó matar a esos niños huérfanos para enviarme un mensaje. Por suerte yo estaba allí para salvarle la vida, pero tenían un sello en la lengua para no revelar sus órdenes de misión o la identidad de quien los envió a hacer el acto. Y aunque algunos de ustedes pueden conocer al líder original de Root conocido como Danzo Shimura, con la ayuda de un maestro de focas, pude romper el sello y hacer que hablaran. El sello en la parte inferior de este pergamino contiene copias del video de sus confesiones en su totalidad, así como las imágenes de los huérfanos muertos para mostrarles lo que tenía que ver con mis propios ojos, pero antes de anunciar al hombre que ordenó que se hicieran cosas tan horribles, permítanme explicar por qué lo hizo. Mi nombre es Naruto, y así es como deseo quedarme ya que mi apellido está maldito ahora más que nunca. Pero por el bien de la verdad mi apellido es Namikaze. Soy el hijo bastardo de Minato Namikaze, uno que nunca intentó reclamar hasta que me hice un nombre por completo como lo soy ahora. Mi madre se llamaba Moka, y ella misma era la hija repudiada de la familia Kaen del País del Fuego. Ella dejó su hogar y su familia para estar con Minato por amor, pero él lo había hecho por codicia ya que quería acceder a parte de la inmensa riqueza de su familia. Pero cuando supo la verdad de su repudio, la abandonó poco menos de un mes antes de que naciera yo mismo. Mi madre no había conocido otra vida que la de un noble, por lo que luchó para llegar a fin de mes mientras me mantenía. Yo era todo lo que le quedaba en el mundo y me amaba con todo su corazón, como yo la amaba por completo. Pero el tiempo redujo su determinación y necesitaba ayuda. Así que fue a suplicar ayuda al hombre que engenderó a su hijo, pero él no solo la lastimó para enviarle un mensaje, sino que amenazó mi vida junto con la suya si alguna vez regresaba. Mi madre nunca se recuperó de ese día y cayó en una depresión de la que no podía salir. Pasaron 2 semanas y ella misma falleció, dejándome solo en el mundo sin padres. Fue solo al encontrar su diario que aprendí estas verdades por mí mismo, y me dispuse a volverme fuerte para enfrentar algún día al hombre que se negó a reconocer mi existencia. Pero trató de arruinar mi futuro al firmar documentos que me prohíben para siempre ingresar a la Academia Shinobi por temor a que me descubran aquellos que no quería saber sobre mí, a saber, su propia familia que comenzó en otro lugar, una que cualquier los que saben de él ya que es de público conocimiento. Así que dejé el pueblo y me dispuse a convertirme en lo que soy ahora, y poco después de que mi nombre se hizo conocido, ha habido innumerables intentos por parte de las fuerzas de Konoha para obligarme a estar a su servicio. Sin embargo, sin importar lo que enviaron, no me sometí. Múltiples emboscadas Root, múltiples intentos de miembros del clan Yamanaka de doblegar mi mente para forzar la sumisión, y ahora esto, el hombre que ordenó esta tragedia no era otro que el mismo Minato Namikaze. Juré venganza hace años por hacer de mi vida un infierno al no ayudarme y sabotear mis intentos de convertirme en algo, y se lo hice saber personalmente mientras intentaba en vano que me uniera a Konoha con la creencia de que el Yamanaka que tenía ahondar en mi mente había tenido éxito en su cometido. Pero cuando se enteró de que falló, se puso violento y casi trató de usar la fuerza una vez más, pero detuvo su mano dado que las numerosas conexiones que tengo por todas partes solo serían un gran obstáculo para el pueblo si se enojara. Minato es un monstruo al que no le gusta que las cosas no salgan como él desea, y como me negué a unirme a sus fuerzas una y otra vez, pensó en mostrarme de lo que era capaz como un medio para asustarme y someterme. Pero no me someteré como él quería, he decidido dejar que el mundo sepa de sus crímenes no solo a mí, sino también a los otros niños que ordenó que fueran asesinados en un retorcido intento de obligarme a someterme. Así que les pregunto a todos los que ven la verdad, ¿no me permitirán vengarlos a todos? ¿Para buscar la justicia que tanto merecemos?
Espero sus respuestas. El cirujano de la muerte, Naruto Lau, fundador del recién formado Lau Clan con la carta escrita en su totalidad, tomó las fotografías que menciona en la carta, así como una de las muchas copias del video, y lo selló en la parte inferior antes de enrollar el pergamino e invocar a un cuervo. Le mostró la lista de lugares a los que estaba enviando estos mensajes, y todos los destinatarios eran altos cargos en sus países, como el de Daimyo, así como hombres y mujeres nobles. El cuervo leyó el nombre y salió volando para entregar el primero de muchos mensajes que Naruto había escrito. Afortunadamente, tenía Shadow Clones para ayudarlo. De lo contrario, esto tardaría una eternidad en terminar. Minato había hecho lo que tenía que hacer para asustarlo y obligarlo a unirse a Konoha, pero Naruto iba a convertir esto en el hombre y mostrarle al mundo qué tipo de monstruo era realmente. Le advirtió al hombre cuando estaba en Konoha para los exámenes de Chunin, que era amigo de muchas personas influyentes, pero aparentemente el hombre se había vuelto literalmente loco y olvidó esa información cuando ordenó a su shinobi que cometiera tales atrocidades. Y cuando el mundo vio lo que haría Minato para ganar al final y salirse con la suya, nadie lo lloraría en la muerte, pero mientras todo esto sucedía con el envío de sus cartas a cualquiera que pudiera correr la voz sobre las atrocidades que se habían cometido, se llevó a cabo un gran funeral en Konoha para la otrora orgullosa kunoichi Naruko Uzumaki Namikaze. Múltiples médicos habían intentado una y otra vez curarla del veneno que le inyectaron, pero Naruto había hecho su trabajo demasiado bien, por lo que era imposible curarla. Finalmente, Minato supo que no podía dejar que su hija sufriera así, y fue quien le dio una dosis letal de adrenalina para que finalmente pudiera descansar en paz. Todos sus amigos que aún estaban vivos y en condiciones, así como los amigos de la familia, se habían presentado para el funeral y en este momento estaba llegando a su fin con el cuerpo enterrado. Minato estaba furioso porque Naruto le había hecho esto, y solo podía sonreír internamente ya que su ataque de represalia sería aún peor para Naruto al final. El mocoso no se había sometido a la fuerza, ni siquiera a mi conversión mental, por lo que infundiría miedo tan profundamente en el mocoso, el miedo de que tenía el poder de matar a cualquiera que quisiera, hasta que el chico le rogó que se detuviera. E incluso entonces Minato no lo haría. Pero a medida que la mente de Minato se adentraba más en su loco proceso de pensamiento logístico, una persona allí estaba pensando en otras cosas completamente. Jiraiya era un sabio, uno a quien su convocatoria le había dicho hace años sobre una profecía que involucraba a un estudiante suyo que se convertía en la clave para la supervivencia o la destrucción del camino shinobi. Mencionaba que un Uzumaki que contenía el Kyuubi sería entrenado por él, pero ahora que Naruto estaba muerta, parecía que la profecía estaba muerta junto con ella y nunca se cumpliría. No le había dicho a nadie sobre esto porque temía lo que otros harían con esta información, ya que las personas podrían ser codiciosas y tratar de distorsionarla para su propio beneficio, pero él no era así. Seguro que espiaba a las mujeres y era un gran pervertido, pero honestamente eso era lo peor de él. Pensó en un panorama general aquí y quería ver qué deparaba el futuro con la profecía misma cumplida, pero ahora eso ya no sería posible. Pero lo que pasa con Destiny es que muchas personas asumen que conocen el panorama completo, pero nunca se dan cuenta de que hay más de lo que parece. Nunca fue como la gente pensó que sería. Caso en punto, en toda la historia del clan Uzumaki, solo hubo una persona que fue exiliada del clan. Las razones por las que sucedió esto se perdieron en el tiempo, al igual que el nombre del hombre mismo. Pero ese hombre fue reducido a nada, tenía numerosos sellos que lo despojaron de su fuerza, así como de todo el conocimiento que le regaló su ahora ex familia para que no recordara nada sobre ellos ni sus descendientes se beneficiaran de su genética. Todavía los tendrían, pero no habría beneficios por ello. Ese hombre viajaría hasta que un día encontró su pasión como comerciante, quien luego conocería a la mujer que daría a luz a su hijo, y fue ese hijo suyo el que comenzaría la familia Kaen del País del Fuego. Una familia tan poderosa políticamente que nadie se atrevería a oponerse a ellos más que el mismo Fire Daimyo. Y durante generaciones esto siguió siendo cierto, al menos, hasta que el último miembro sobreviviente de la familia orquestó su destrucción total, por lo que ahora solo él se quedó con su genética en su composición. Y no lo sabrías, pero el chico, que hizo lo que muchos consideraban imposible, había encontrado un medio para adquirir el Kyuubi dentro de sí mismo y, para colmo, Jiraiya le había enseñado. Seguro que era solo un jutsu, pero aún así se lo enseñó el hombre. Como dije antes, destino nunca sale como la gente piensa que pasará. Fin del capítulo.